Comenzamos con la motivación, que es fundamental en la conducta humana. La motivación es el impulso que nos lleva a actuar, la causa que nos hace realizar una acción. Digamos que esta motivación puede estar impulsada por aspectos más fisiológicos, por necesidades muy básicas, como el hambre, como la sed, como el calor o el frío. Y en este caso hablamos de teoría de impulsos, que son los que pues, estudian sobre todo ese tipo de motivaciones más básicas, y también puede estar fomentada, ¿no?, por el objeto que se desea conseguir o que se desea evitar para no tener un daño. En este caso estamos hablando de una teoría de incentivos. En esta teoría de incentivo existen unos reforzadores primarios y unos reforzadores secundarios. Los primarios, evidentemente, son aquellos que no son aprendidos. Ejemplo, el hambre. Los secundarios son aquellos que aprendemos a valorar. Por ejemplo, el éxito, ¿no? Cuando vamos consiguiendo éxito, nos gusta conseguir más. Cuando tenemos buenas notas, queremos conseguir mejores notas aún. Es un tipo de incentivo basado en un reforzador, en este caso secundario, y se aprende. ¿De acuerdo? No es algo con lo que nazcamos. Es decir, un bebé, por ejemplo, nace con lo que serían unos deseos básicos, que es comer, pero no nace sabiendo qué tipo de alimentos le va a gustar en el futuro, qué tipo de bebidas le va a gustar en el futuro, etcétera, ¿no? La motivación por incentivo se basa en el deseo, en querer algo. Y ese querer algo está ligado a lo que sería el afecto. ¿Qué es el afecto? Pues es el conjunto o el abanico de cosas que nos producen placer o desagrado. Y para esto es necesario la experiencia, las experiencias anteriores. Esas experiencias que me van a ayudar a clasificar los diferentes objetos, las diferentes, por ejemplo, diferentes alimentos, diferentes, no sé, por ejemplo, en el caso de disfrute físico, pues, por ejemplo, lo que es la búsqueda de, no sé, por ejemplo, líquidos, cremas que puedan hacerme sentir más a gusto, más cómodo, ¿no? Entonces, vamos a ir uniendo objetos, hechos, etcétera, a aspectos que sean más positivos o negativos, dependiendo de las experiencias y consecuencias que hayan tenido el usar un objeto, el tomar un alimento o lo que sea. Y pues a partir de ahí, una vez que la hemos clasificado, vamos a darnos cuenta de una cosa. Hay una gran diferencia entre lo que es el deseo y lo que es el gusto. El gusto es el placer momentáneo y el deseo es la búsqueda de ese placer. Normalmente ese deseo es más potente que el hecho de satisfacerlo directamente. Y esto se ve muy bien, esta diferencia se ve muy bien en relación con lo que son las drogas. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos, bueno, que cualquier cosa que plantee una recompensa y por tanto haya placer en mi organismo tiene que ver con la dopamina que se libera. Sabemos también que dentro de lo que son las drogas, sobre todo las más adictivas, pues existe esa relación entre lo que sería el momento de consumirla, que es cuando se produce una mayor liberación de dopamina en nuestro cerebro y cómo se tapan una parte, ¿vale?, para que la dopamina pues permanezca más tiempo en el espacio sináptico entre las neuronas, dando lugar a más placer. ¿Qué ocurre? Que ese placer tan intenso que nos está produciendo la droga hace que volvamos a recaer porque volveremos a buscar
ese placer. Por eso son adictivas, porque buscamos de nuevo ese placer. Ahí es donde vemos la necesidad y el deseo. ¿Qué ocurre? Que a medida que va uno entrando en el sistema de la drogadicción, en el ámbito de la drogadicción, empieza a crear una cierta tolerancia a las drogas. Entonces, vamos a ir viendo cómo cada vez es necesaria una mayor cantidad para mantener el mismo estado. Esta adicción también va a estar ligada al hecho de que cuando se abandona lo que sería la ingesta de droga, pues se produzca ese síndrome de abstinencia y el cuerpo pues lo pasa mal porque tiene unas necesidades adquiridas. Una vez que el individuo se cura, se cura o deja de consumir y pasa a ese estado de síndrome de abstinencia, puede volver a recaer y tiene momentos de ansiedad, porque una cosa es el cuerpo liberado por el síndrome de abstinencia y otra cosa es a nivel cerebral que se haya podido producir o se haya vuelto, ¿no?, a aquellos niveles de liberación de dopamina originales que tenía el cerebro. Entonces, eso es lo que crea la posibilidad de la recaída en los drogadictos. Bueno, entonces, como íbamos diciendo, dentro de lo que sería estas drogas tenemos la parte de la adicción, ¿vale? Para repasar, que es el momento en el que necesitamos volver a buscar la droga. Una segunda parte que estaría ligada a la tolerancia, que ya hemos explicado que es el momento en el que el individuo pues necesita más cantidad de droga para poder llegar a los mismos estados placenteros a los que llegó anteriormente. Lo que sería el intento de abandono, con el síndrome de abstinencia. Y por último, pues ese momento en el que se produce la ansiedad, porque el cerebro todavía pues no ha podido recuperar o no recupera esos niveles, ¿verdad?, de liberación de dopamina que obtenía, ¿no?, con las drogas, y por tanto que puede suponer esa recaída. Bien, fijaros si es importante el sistema dopaminérgico, que se hizo un experimento con ratas en laboratorio a los que se le inyectó una toxina y esa toxina eliminaba de manera selectiva lo que serían las neuronas encargadas de del sistema dopaminérgico, ¿vale? Bien, estas ratas terminaron por morir de hambre porque no buscaban la recompensa de la comida. Sabemos que cuando tenemos hambre y comemos, sentimos mucho más placer que cuando estamos llenos o estamos hartos de comer, ¿vale? Entonces, digamos que ese placer que se siente al comer forma parte de ese sistema dopaminérgico o está ligado al sistema de la dopamina que pues se activa, ¿no? Y esa búsqueda del placer lo que nos hace buscar la comida, igual que nos hace buscar el sexo, etcétera, ¿no? O la bebida, el agua en el caso de la sed, etcétera. Bien, pues digamos que las ratas terminaron por morir de hambre, se dejaban de morir de hambre porque al eliminar ese elemento de recompensa, pues no buscaban, no tenían interés en ese aspecto, ¿no?, en alimentarse.